Como parte de las reacciones en disolución, tenemos las reacciones de óxido-reducción, pero ¿qué son y cómo pueden aplicarse en ingeniería civil? Ocurren reacciones de óxido-reducción, también llamadas reacciones redox, cuando las sustancias que se combinan intercambian electrones. De manera simultánea, con dicho intercambio, tiene lugar una variación en el número de oxidación o estado de oxidación de las especies químicas que reaccionan. Pero, ¿qué es el estado de oxidación? Se define como la carga imaginaria que podría tener un átomo cuando los electrones se cuentan según un conjunto de reglas acordadas, las cuales son: 1. El estado de oxidación de un elemento libre, es decir, un elemento no combinado, es 0. 2. Para un ion simple, es decir, monoatómico, el estado de oxidación es igual a la carga neta sobre el ion. 3. El hidrógeno tiene un estado de oxidación de 1 y el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2 cuando están presentes en la mayoría de los compuestos. Excepciones a esto son que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de -1 en hidruros de metales activos, por ejemplo, el hidruro de litio, y el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1 en peróxidos, por ejemplo. 4. La suma algebraica de estados de oxidación de todos los átomos en una molécula neutra debe ser 0, mientras que en iones la suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos constituyentes debe ser igual a la carga sobre el ion. Por ejemplo, los estados de oxidación del azufre en el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico son, respectivamente, -2, 0, +4, +6 y +6. Cuando un elemento se oxida, se dice que pierde electrones, por lo que aumenta su número de oxidación, y cuando los gana, se dice que se reduce y disminuye su número de oxidación. Cuanto mayor es el estado de oxidación de un átomo dado, mayor es su grado de oxidación. Cuanto menor es el estado de oxidación, mayor es su grado de reducción. Las especies que contienen un átomo o átomos cuyo número de oxidación aumenta se llaman agentes de reducción o reductores, y las que contienen un átomo o átomos cuyo número de oxidación disminuye se llaman agentes de oxidación u oxidantes. La reacción redox va acompañada por un intercambio de energía química, ya sea que se libere o que se almacene en los compuestos químicos implicados en el proceso. De ahí que las reacciones pueden ocurrir de forma espontánea o bien no espontánea. Para un proceso espontáneo, el sistema ha de pasar de un estado de mayor energía a otro estado de menor energía. En otras palabras, el fenómeno que ocurre en forma espontánea siempre provocará la liberación de energía. Por el contrario, para que un fenómeno ocurra como un proceso no espontáneo, es necesario que los alrededores realicen trabajo sobre el sistema en estudio suministrándole energía. Las reacciones redox son muy variadas. Están presentes en la combustión, la fotosíntesis, la corrosión, el metabolismo de los alimentos, la extracción de metales de sus minerales, etc. Tipos de reacciones redox. Reacciones de combinación son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. Por ejemplo, 3 moles de magnesio se combinan con 1 mol de nitrógeno para formar nitruro de magnesio. Reacciones de descomposición. Una reacción de descomposición es la ruptura de un elemento en 2 componentes. Por ejemplo, 1 mol de óxido de mercurio se descompone en 2 moles de mercurio líquido y 1 mol de oxígeno. Reacciones de desplazamiento. Estas reacciones se denominan así porque el ion en disolución es desplazado o sustituido por un elemento que se oxida. Muchos metales sufren reacciones de desplazamiento con ácidos para formar sales e hidrógeno gaseoso. Por ejemplo, cuando 1 mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico,
se produce una mol de cloruro de magnesio y una mol de hidrógeno. Los metales también pueden oxidarse con disoluciones acuosas de diversas sales. Una mol de hierro elemental al reaccionar con una mol de nitrato de níquel forma una mol de nitrato de hierro 2 y una mol de níquel elemental. Reacciones de dismutación. Una dismutación es el proceso por el cual un mismo elemento se oxida y se reduce. En la siguiente reacción, el cloro Cl con estado de oxidación 0 se oxida a ion hipoclorito ClO, estado de oxidación más 1, e ion cloruro Cl, estado de oxidación menos 1. Aplicación en ingeniería civil. Después del concreto, el acero es uno de los materiales más utilizados en la construcción. Su proceso de obtención implica reacciones de óxido-reducción, pues su principal componente es el hierro. El hierro se obtiene a partir de minerales tales como la pirita de hierro, la siderita, la hematita y la magnetita, siendo estos dos últimos los más usados. El proceso metalúrgico de hierro implica la reducción química de los minerales con carbón en forma de coque, en un alto horno. Las etapas de extracción son 3 moles de óxido de hierro 3 reaccionan con una mol de monóxido de carbono produciendo una mol de magnetita y una mol de dióxido de carbono. Luego, una mol de magnetita reacciona con una mol de monóxido de carbono, produciendo 3 moles de óxido de hierro 2 y una mol de dióxido de carbono. Finalmente, una mol de óxido de hierro 2 reacciona con una mol de monóxido de carbono, produciendo una mol de hierro elemental y una mol de dióxido de carbono. Mientras que la producción del hierro es un proceso de reducción, es decir, se da la transformación de los óxidos de hierro en hierro metálico, la conversión del hierro en acero es un proceso de oxidación en el que las impurezas indeseables se separan del hierro mediante su reacción con oxígeno gaseoso. Estas impurezas suelen ser silicio, fósforo y manganeso. Si las principales impurezas son silicio y fósforo, al hierro se le agrega un fundente básico como el óxido de calcio, teniendo las siguientes reacciones. Por otra parte, si la impureza predominante es el manganeso, entonces se requiere de un fundente ácido como el óxido de silicio para formar escoria, teniendo la siguiente reacción. En esta ocasión, realizaremos una demostración donde se mezclarán 4 disoluciones incoloras. Al combinar 2 de ellas, se formará una disolución de color negro, y al combinar las 2 restantes, se formará una disolución de color blanco. Estos cambios de color obedecen al desarrollo de reacciones de óxido-reducción. ¿Qué sucederá cuando se mezclen la disolución negra y la disolución blanca? Demostración: la reacción blanca y la reacción negra. Para llevar a cabo esta demostración se requieren 4 disoluciones designadas como disolución A, disolución B, disolución C y disolución D. La disolución A contiene el ion yoduro y el almidón como indicador en una disolución de ácido acético. La disolución B contiene una pequeña cantidad de hipoclorito de sodio. La disolución C contiene sulfato de magnesio y ácido ascórbico o vitamina C. Por último, la disolución D es una disolución diluida de amonio en agua. Materiales y equipo: 4 vasos de precipitados de 200 mililitros, 2 vasos de precipitados de 400 mililitros, 2 vasos de precipitados de 100 mililitros, un vaso de precipitados de 1000 mililitros, una probeta de 50 mililitros, 2 pipetas serológicas de 5 mililitros, una pipeta serológica de 10 mililitros,
2 matraces de aforo de 100 mililitros, un matraz de aforo de 25 mililitros, balanza analítica, propipeta, agitador de vidrio, marcador indeleble y trapo. Reactivos: blanqueador casero o hipoclorito de sodio, yoduro de potasio, ácido acético, sulfato de magnesio heptahidratado, ácido ascórbico, hidróxido de amonio, almidón soluble y agua destilada. Procedimiento: 1. Prepara las siguientes disoluciones. Disolución stock de blanqueador casero. Diluye 15 ml de blanqueador casero en 45 ml de agua destilada. Esta disolución se utiliza para la preparación de la disolución B. Disolución de almidón. Disuelve 0.5 gramos de almidón soluble en 25 ml de agua. Disolución A. Disuelve 0.6 gramos de yoduro de potasio en 100 ml de disolución 1 molar de ácido acético. Posteriormente, añade 2.5 ml de disolución de almidón al 1%. Disolución B. Agrega 5 ml de la disolución stock de blanqueador casero preparada anteriormente a 95 ml de agua. Disolución C. Disuelve 2.5 gramos de sulfato de magnesio heptahidratado en 100 ml de agua. Después, añade 0.75 gramos de ácido ascórbico a la disolución. Disolución D. Para ello, deberás preparar una disolución 1 molar de hidróxido de amonio. 2. En un vaso de precipitados de 400 ml, coloca la disolución A. Posteriormente, vierte la disolución B con agitación. Observa qué sucede. ¿Qué color toma la disolución? 3. Ahora, en otro vaso de precipitados de 400 ml, combina las disoluciones C y D y anota tus observaciones. 4. En un tercer vaso de precipitados, junta ambas mezclas y observa qué sucede. Con base en la composición de las disoluciones A y B, se tiene la siguiente reacción de óxido de reducción que explica lo sucedido. Balancea la reacción. El yoduro se combina con el almidón presente y se desarrolla un color azul oscuro o complejo negro de almidón yoduro, dando como resultado una mezcla de color negro. Cuando las disoluciones C y D se combinan, el ion magnesio se precipita como hidróxido de magnesio, una sal de color blanca debido al hidróxido de amonio, de acuerdo con la siguiente ecuación que deberás balancear. Con base en las dos reacciones anteriores, trata de explicar lo sucedido al combinar ambas mezclas tomando en consideración los componentes de las disoluciones originales.